Estos son los objetivos de la presentación. Son 4 cosas, fundamentalmente. Lo más importante creo que es lo último, que es lo que más está relacionado con el interés que ustedes tienen profesionalmente hablando. Pero antes de hablar de las estrategias de intervención que se usan aquí, creo que es importante hablar de cuál es la realidad en cuanto a minorías en Estados Unidos. No voy a invertir muchísimo tiempo, pero sí quisiera que tengan eso como contexto, porque las estrategias de intervención se diseñan en función de la realidad de este país. Y nuevamente, como dije al inicio, cuánto compartimos, es en esa medida creo que se puede hacer una extrapolación, una generalización de la utilización de ese tipo de modelos, ¿no? Y algunos son modelos más que nada teóricos o filosóficos de cómo trabajar con un niño, de cómo trabajar con una familia, que hasta cierto punto es independiente de la realidad, pero nuevamente es importante tener esa información de contexto. Entonces es entender la diversidad cultural de Estados Unidos, existe una gran diversidad en Perú también, entender los desafíos del sistema educativo público, que hacen frente los profesores aquí, del sistema universitario, que es el que tiene que producir psicólogos educativos, tiene que producir profesores, y después las estrategias. Entonces lo primero es un poco el panorama de lo que es la diversidad cultural en este país. Una cosa que es muy importante entender es que la definición de cultura es bastante amplia, como se usa en Estados Unidos, como se usa en gran parte de la literatura, ¿no? Cultura es el filtro que uno tiene para entender la realidad, su realidad, la realidad de su comunidad, cómo entiende las relaciones sociales, cómo es el proceso de aprendizaje, cómo es el entendimiento de uno mismo. Entonces, en cuanto a cultura y diversidad cultural, no es solo la racial o la étnica, sino es también la cultura de una persona con discapacidades, es también la cultura de una persona que es transgénero, que es bisexual, es la cultura de una persona que ha cruzado la frontera. Entonces se toma en un sentido un poquito más amplio, ¿no? Pero en líneas generales, aquí en Estados Unidos les quería compartir cuál es la población que existe aquí. Es bastante grande, es bastante numerosa, son 10 veces la población de Perú, y la distribución demográfica por raza, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, la gran cantidad son blancos, las minorías son las poblaciones negras, los nativos americanos, las poblaciones aborígenes, asiáticas, hispanos, y después una definición de blancos no hispanos, que ellos simplemente hacen la diferenciación porque hay muchos blancos hispanos, ¿no? Entonces, simplemente para diferenciar cuáles son los blancos europeos. Y aquí está la cantidad de alumnos, ¿no? La población que va a necesitar de un sistema educativo, que son más o menos 20 millones en este país, de los cuales la mayoría utiliza la educación pública. En el Perú es un poco diferente porque hay mucha escuela privada, y también mucha escuela pública, no sé si es 50 o 50, pero aquí la gran cantidad de colegios son administrados y financiados por el Estado. Entonces, la mayoría de las personas paga sus impuestos, puede ser de clase media alta, paga sus impuestos y va al colegio que está en su distrito. Entonces, en ese distrito se juntan los niños de toda un área específica, ¿no? Y en esa área pueden haber diferentes niveles, nuevamente, socioeconómicos, pero por lo general son más o menos afines, ¿no? Ahora, hay un concepto muy importante, y les he incluido también una diapositiva al final con las referencias para que ustedes las puedan leer si es que les interesa. John Ogbu fue un inmigrante africano que trabajó en la Universidad de Berkeley en California, y él conceptualizó esta diferenciación en cuanto a lo que concierne con quién es una población minoría, quiénes son las minorías. Y él las diferenció en 2 grupos, ¿no? La minoría voluntaria, que es fundamentalmente todos los que tenemos origen extranjero. Y por ejemplo en el Perú, todos los venezolanos son minorías en el Perú, pero voluntarias. La minoría voluntaria es una minoría muy particular porque
si bien puede ser discriminada, puede haber muchas respuestas de racismo por parte de la cultura que lo acoge. Es una minoría que ha venido sabiendo que dejaba todo detrás, ¿no? Su familia, su comunidad, su país, y que se embarcaba en una aventura a un país desconocido, ¿no? Entonces hay mucha gente que viene como turistas, mucha gente que cruza la frontera por México, y ese cruce es un cruce significativamente dramático y traumático. Hay mucha gente de Centroamérica que cruza también la frontera, cruza por toda Centroamérica, llega hasta México y cruza México. Ese también es una travesía en la que no todos sobreviven, y estos adultos vienen con sus niños. Entonces estamos hablando de niños que han pasado meses en esta trayectoria, ¿no? Vulnerables, en la intemperie, sin escolaridad, y habiendo visto una serie de eventos que los van a impactar de todas maneras, ¿no? Tenemos los que vienen, como les digo, porque han sido contratados con un trabajo, etcétera, ¿no? Pero vienen por su propia voluntad. Y están las minorías involuntarias, que son las minorías nacidas en Estados Unidos, que no son no son hijos de padres que han venido como extranjeros, sino que han nacido aquí, y su trayectoria, cronológicamente hablando, históricamente hablando, está asociada con el país. Entonces, fundamentalmente son las minorías negras y las minorías nativas americanas. Estas minorías son bastante vulnerables, porque la minoría voluntaria se puede ir en determinado momento, ¿no? Si es que hay mucho desafío, si es que el sistema no responde, si el sistema no es de apoyo, digamos, pueden tomar la decisión de salir del país y regresar. No es el caso de muchas minorías involuntarias, porque por ejemplo, las de México y Centroamérica no tienen la opción de regresar, ¿no? Pero, sin embargo, existe la posibilidad. Las poblaciones, las minorías involuntarias no tienen esa opción. Entonces, cuando uno hace el análisis, y lo que ha hecho John Ogbu es analizar cuál es el impacto de esta diferenciación en los muchachos de colegio, ¿no? ¿Cuál es la narrativa con la que llegan al colegio? La narrativa de los padres. Cómo esta narrativa influye en su capacidad para ser exitoso durante la etapa educativa, para rebelarse al sistema, que es fundamentalmente blanco, o para amalgamarse al sistema, hacer oídos sordos a algunas de las narrativas que son segregacionistas, racistas, discriminatorias, y subsistir, ¿no? Entonces es muy importante entender un poco y leer un poco sobre estas dos diferentes fenomenologías, ¿no? De las minorías. Y después están también los refugiados, y les mencioné hace un ratito los que llegan a Dakota del Norte. Creo que no hay refugiados en el Perú. Me parece que en una época llegaron cubanos cuando yo estaba en el colegio, pero las poblaciones refugiadas son poblaciones también bastante vulnerables, porque salen de realidades de hambruna, de guerras civiles, de altos desafíos, en donde la vida está vulneralizada, y también son niños que no han tenido escolaridad, ¿no? Muchas de estas poblaciones refugiadas viven en otros países, fuera de sus países de origen, esperando ser distribuido a alguna parte del mundo, ¿no? Países europeos los acogen, Estados Unidos también los acoge, aunque los números han ido reduciéndose desde el gobierno de Trump. Entonces, cuando hablamos de minorías, si nos reducimos nuevamente solo a lo que tiene que ver con la característica racial, de etnia, es bastante diversa, ¿no? Y aún así, si uno puede decir, bueno, los refugiados de Somalia, a la hora de la hora, la responsabilidad de un profesional no es de etiquetar, bueno, este es un refugiado o este es un hispano, es quién es el niño. ¿Quién es este niño a que tengo frente a mí? ¿Cuál ha sido su experiencia de vida? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué tanta escolaridad ha recibido? ¿Cuáles sus ahorros en cuanto a conocimiento, ¿no? De los años previos a los que ha ido al colegio? Entonces es realmente conocer al niño.
es importante tener una alfabetización cultural y estar informado, pero al final del día es quién es la persona con la que estamos trabajando, que está frente a nosotros, ¿no? Eso es lo que más importa. Y aquí, no sé si se ve completo el slide. Este término, BIPOC, es el término que se utiliza en la literatura actualmente. Y es un acrónimo que representa B por Black, es negro, I por indígena, P persona, o de color. Entonces son los negros, indígenas, personas de color. Es el término que se utiliza aquí, ¿no? Para, como les digo, para publicar, para comunicar. Este artículo, este reporte, este libro es sobre la comunidad BIPOC, que en realidad representa la comunidad minoría en Estados Unidos. Y eso, nuevamente, uno habla de las minorías, pero uno tiene que tener dentro de la mente también quién es la mayoría y cuál es la cultura de la mayoría, ¿no? Entonces, cuando uno va a trabajar con estas poblaciones, es importante saber yo a qué población pertenezco, cuál es mi conocimiento sobre mi propia población, porque para serles sincera, aquí hay muchas personas blancas que piensan que cultura está solo asociada con las minorías, ¿no? Es un término que le corresponde a las minorías, pero a la persona blanca les cuesta a veces pensar, ok, bueno, ¿cuáles son las características de mi cultura? Pero todos somos entes culturales, ¿no? Pero toma un poco de trabajo entender quiénes somos culturalmente y cómo esa experiencia también nos afecta, ¿no? ¿Facilita o impide poder trabajar de una manera productiva con nuestros alumnos? Un poco de lo que es el desafío del sistema educativo en Estados Unidos. Fundamentalmente después de la guerra, del movimiento de los derechos civiles aquí, de los 50, 60, con Martin Luther King, durante esa época previa, la escolaridad del sistema educativo estaba segregado, ¿no? Eran escuelas para blancos y escuelas para negros, para minorías de color. Entonces, después del movimiento de los derechos civiles, todas las escuelas que eran para personas de color se cerraron. Y con eso, en muchos de los casos, jubilaron a los profesores negros e incorporaron a los profesores negros en las otras escuelas, ¿no? Pero a medida que hemos seguido avanzando en la historia, la proporción entre profesores blancos y profesores de color se ha ido desarticulando, digamos, no se ha mantenido a la par con la población diversa de alumnos. Entonces, hay una disparidad. La mayoría de profesores son blancos y hay un movimiento muy, muy fuerte por tratar de incorporar profesores de color, ¿no? Porque para un niño es muy importante tener una persona que lo representa. A pesar de que la experiencia de ese profesor no necesariamente es la misma que la de él, pero es un profesor hispano y yo soy hispana y nos conecta eso. Si yo estoy experimentando una dificultad con el aprendizaje del inglés, ese profesor probablemente me entienda porque tal vez él ha pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, cuando los profesores representan y tienen la capacidad de estar frente a una aula de clase y enseñar a los niños que tienen su mismo estatus de minoría, hace una diferencia significativa. Entonces, ese es un limitante grande en Estados Unidos, ¿no? La experiencia de racismo es algo de lo que se ha hablado y se sigue hablando. Si ustedes han estado viendo las noticias aquí, hace no mucho, hubo todo un movimiento de violencia como respuesta al asesinato realmente público de George Floyd, que fue un hombre negro a quien un policía lo asesinó en la calle, ¿no? Entonces, este no fue un caso aislado, no es un caso aislado, hay una gran cantidad de población negra que está presa por un sistema judicial que no necesariamente responde a la objetividad, sino que está influenciado por un racismo que está institucionalizado, ¿no? Entonces, hay mucha publicación que habla sobre esto, ¿no? El canal que lleva del colegio a la prisión. Porque el colegio en algunas partes del país
contribuyen a que el niño tenga enfrentamientos con la justicia, contribuye a que el niño no desarrolle las habilidades para ser exitoso en el colegio. Entonces, la población negra masculina en prisión es bastante alta, ¿no? Y los encuentros con la policía en el colegio, cuando están en primaria inclusive, son bastante altos. Y lo mismo ocurre, alguien preguntó por las poblaciones de niños discapacitados, ocurre lo mismo con poblaciones aquí. Hay una sobrerepresentación de niños minorías en las aulas de niños que reciben los servicios de educación especial. Hay una serie de características que evidencian que hay una subjetividad, ¿no? Que facilita que niños de color sean sobreidentificados como niños que tienen problemas de aprendizaje o que son niños que tienen problemas conductuales y emocionales. Entonces y les voy a mostrar dentro de un ratito, hay una serie de estrategias que se están incorporando en las escuelas para tratar de contrarrestar este problema, ¿no? Es un problema significativo y es un problema que está, digamos, en el radar de todos, pero que es difícil de combatir, ¿no? Acá quería comentarles, hay muchos distritos que tienen bajos recursos, simplemente porque están construidos en zonas en donde la mayoría de las familias son de bajo nivel socioeconómico, lo que significa que los impuestos son más bajos y la disponibilidad financiera para el colegio, para los profesores, para la infraestructura y todo lo que se necesita para operar un colegio están limitados, ¿no? Entonces se le paga poco a los profesores, son profesores que entran y salen, entonces continuamente se está buscando nuevos profes, ¿no? Existe a nivel nacional aquí en Estados Unidos hay una escasez de profesores. Entonces hay todo un movimiento para tratar de incorporar más profes y también psicólogos educativos. Hay una gran demanda por ellos a nivel nacional, ¿no? Y acá lo que simplemente quería resaltar es que si bien se cubren todos los salones de clase a nivel nacional, tienen un ser humano enfrente de los niños, no todos estos seres humanos están altamente calificados, ¿no? Entonces, en algunos casos hay estados que tienen que ofrecer, por ejemplo, licencias de emergencia. En algunos casos son profesores de educación regular, que son licenciados de manera rápida para trabajar con niños con discapacidades, mientras que llevan clases en la universidad, por ejemplo, ¿no? Pero durante la experiencia de llevar clases en la universidad, ellos tratan de hacer lo mejor que pueden con sus alumnos, pero la calidad de la enseñanza es bastante limitante, ¿no? Es bastante limitada, es insuficiente. Entonces hay una gran demanda por profesores STEM, lo que se llama profesores STEM aquí, que son los de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay una gran demanda por profesores de educación especial, una grandísima demanda. Como Roxana les comentó, yo era coordinadora del programa de maestría en educación especial y continuamente había mucho interés, pero tratábamos de incorporar más alumnos porque los colegios siempre se comunicaban con nosotros, ¿no? Tienen algún alumno que ya esté por terminar, porque necesitamos aquí, necesitamos allá, entonces es bastante, una necesidad muy alta. Y después los profesores TESOL, que son los profesores que trabajan con los niños que están aprendiendo el inglés como segunda lengua, que son realmente los niños que vienen de fuera, ¿no? Y una de las limitaciones también es el enfoque industrializado del sistema educativo. Y a lo que me refiero con esto es todos los salones de clase, y eso también pasa en el Perú, ¿no? Todos empiezan a los 6 años, los niños de 7 años ya tienen que estar en primer grado, todos empezamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 2 de la tarde. Hay mucha rigidez, ¿no? No hay clases multigrado, por ejemplo, como ocurre en el sistema Montessori, en donde los más grandecitos, con más conocimiento, ayudan a los más pequeñines, y hay una simbiosis muy bonita, ¿no? Emocional y académica.
el sistema educativo por lo general es mucho más rígido y eso no contribuye realmente a responder a las necesidades de muchos de los alumnos. Entonces esto es un poco los desafíos que enfrenta el sistema educativo en Estados Unidos. Y esto tiene que ver ahora con lo que es la educación superior, ¿no? Porque como les dije, la educación superior es lo que facilita la producción de nuevos profesores, producción de nuevos psicólogos educativos. Y todas las instituciones de educación superior tienen la tarea de incrementar la cantidad de alumnos con características diversas. Y fundamentalmente las instituciones de educación superior están más interesadas en lo que es diversidad cultural. Entonces, muchas universidades ofrecen becas a alumnos de fuera, ¿no? Alumnos de América Latina, alumnos del Asia, del África, para que vengan a sus instituciones, sobre todo a nivel de posgrado. Esto no se hace tanto a nivel de bachillerato, pero sí más que nada a nivel de posgrado, ¿no? Para atraerlos, ofrecerles los estudios y para que se queden a trabajar por un tiempo determinado, ¿no? La educación como profesión en Estados Unidos está bastante devaluada. Hay muchos países en Europa y en Asia en donde ser educador está altamente considerado, tanto como ser médico, por ejemplo. Pero aquí la profesión de educador está, creo que ahora con lo de COVID, eso está cambiando un poco, porque realmente que los profesores se han rajado. Se han sacrificado, han sufrido y han tratado de salir airosos durante una época de bastante desafío. Pero en general se está viendo un poco la reducción en demanda por esta profesión, ¿no? Entonces hay toda una campaña para tratar de reclutar futuros profesores desde la secundaria. Entonces, eso, claro, eso restringe un poco y limita la oferta que hay, ¿no? Una vez que terminan su carrera. Los programas, no en la mayoría de los casos, pero en muchos de los casos, no necesariamente prepara de la mejor manera a los futuros profesores. Yo recuerdo que hice, y me imagino que sigue siendo igual, mi internado duró un año en el centro en Sullivan. Durante un año me formaron, durante un año realmente me llevaron de la mano por todos los niveles del proceso de enseñanza, del proceso de trabajo con los padres, de trabajo con los alumnos, cómo llegar a conocerlos, hasta dónde ponerse la camiseta con los alumnos, ¿no? Y aquí es un poco restringido, entonces la preparación es hasta cierto punto limitante. Y el agregado es que hay un examen estandarizado que lo ofrece el ministerio para que ya esté totalmente habilitado el profesor a trabajar. Y este examen no necesariamente lo pasan los profesores o los futuros profesores que son minorías. Entonces hay todo un movimiento para reconfigurar y visitar y revisar cuáles son los problemas con estos exámenes estandarizados, ¿no? Que lo que hacen es impiden al final de la trayectoria de que un profesor hispano, por ejemplo, que se ha preparado, tenga al final la capacidad de enseñar, ¿no? Requisitos para acreditar un programa de educación son muchas evaluaciones. La mayoría de programas están acreditados. Es una necesidad para operar, pero se impone realmente una demanda financiera, una demanda de energía y de tiempo para poder satisfacer todos los requisitos que ponen estas entidades estatales y nacionales, ¿no? Y quería agregar acá psicología educativa porque psicología educativa es un programa de alta necesidad, de gran demanda, y las restricciones que tienen las instituciones de educación superior son significativas porque, a diferencia del programa de educación, que puede tener una promoción de 40 alumnos, la psicología educativa en Estados Unidos no ocurre a nivel de bachillerato, por lo menos no en la región donde yo estoy, ocurre solamente a nivel de maestría. Y a nivel de maestría solamente pueden tener hasta 15 personas, 15 alumnos por clase. Es un requisito de los programas de acreditación.
hay una proporción de profesores y alumnos, ¿no? Entonces, esto limita significativamente la capacidad que tienen las instituciones de producir más psicólogos educativos, ¿no? Que no es una restricción que hay, existe en el Perú. Entonces, esa es una grandísima ventaja. Y ahora un poco, ¿cuáles son algunas de las estrategias, ¿no? Estrategias de evaluación, que es fundamentalmente lo que hace el psicólogo educativo, ¿no? Es diagnosticar, evaluar y proponer intervenciones, y también cuáles son algunas de las intervenciones educativas, ¿no? Para los estudiantes de minorías culturales. Entonces he tratado de organizar algunas cosas que creo que son las más, por lo menos las más comunes, las que más se practican, pero obviamente esto no es representativo de todo lo que existe, ¿no? Pero una de las principales recomendaciones tiene que ver con lo que es la evaluación no discriminatoria. Como les comenté anteriormente, hay una desproporción de minorías en los salones de educación especial, porque la evaluación que se hace de un niño cuando está teniendo problemas académicos, la evaluación que se hace para determinar, bueno, este es un niño que necesita educación especial o no, esa evaluación se ha observado con el tiempo, ¿no? Los estudios que se han hecho, etcétera, que facilita la discriminación del niño, ¿no? Hay algunos elementos que son todavía un poco subjetivos, que son, al final, es consenso del grupo, y si el grupo tiene algún tipo de sesgo, entonces la posibilidad de que el niño sea referido a educación especial es bastante alta. Lo que sí quiero enfatizar es que el sesgo de muchos profesionales es un sesgo inconsciente o subconsciente. No es algo que tengan que sean estén alerta de eso, ¿no? Son sesgos implícitos, son sesgos de los que no se dan cuenta. Entonces hay que hacer mucho trabajo para traer estos sesgos implícitos a nuestra conciencia, ¿no? Es parte de las recomendaciones. Y por eso es que pongo aquí, ¿no? Hay que reconocer, aceptar y trabajar con nuestros propios sesgos implícitos. Yo no sé cuál es la actitud, la opinión que ustedes tienen de los niños venezolanos. Yo leo las noticias de Perú y escucho los comentarios, y la mayoría de esos comentarios son bastante negativos. Entonces, esa negatividad que existe, y utilizo a los venezolanos porque en realidad en este momento es la única población voluntaria extranjera que tengo en la mente en el Perú, además de las poblaciones involuntarias, ¿no? Las locales, niños que vienen de los Andes, niños de la Amazonía. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es la conceptualización que uno tiene de estas poblaciones? Y uno creo que tiene que ser bastante abierto consigo mismo y ser honesto. Si uno quiere hacer un trabajo que haga honor a la profesión que ustedes en la que están desenvolviéndose, creo que uno tiene que tener la capacidad simplemente de reconocer y trabajar en relación a poner bajo control o traer a la conciencia estos sesgos, ¿no? Una de las estrategias que se utiliza es trabajar con esto, con una hipótesis. Cuando uno trabaja o descubre que un niño está enfrentando desafíos académicos o desafíos conductuales, porque es por los dos lados, ¿no? Uno tiene que asumir, tiene que trabajar con la hipótesis de que el niño no tiene de manera innata ningún problema cognitivo, ningún problema emocional. Esa es nuestra hipótesis alterna. O sea, uno tiene que iniciar el proceso de evaluación como un investigador, como si ustedes estuviesen haciendo su tesis, ¿no? Así es, de esa manera sistematizada, objetiva, dedicada a captar y recolectar datos que nos van a ayudar a pintar el entendimiento de lo que es la realidad, de lo que está pasando en la realidad. Pero entonces tenemos que venir con esa premisa bajo la manga, ¿no? El niño está bien. Y lo que vamos a hacer durante la recopilación de datos, las observaciones, test, entrevistas, etcétera, es determinar si es que aprobamos esta hipótesis nula o la rechazamos.
pero tenemos que asumir de que el niño está bien. Esa es la premisa, ¿no? Entonces, el modelo ISEL es un modelo que nos ayuda a poner en contexto esta premisa de normalidad. Y yo utilizo el modelo, en la palabra normalidad con pinzas. No soy muy fan de la palabra normal, pero se utiliza mucho y comunica lo que queremos, lo que entendemos, ¿no? Que es un niño típico, es un niño sin ningún problema. Entonces el modelo ISEL, a partir de esa premisa, con el modelo ISEL lo que hacemos es, primero descartamos que los problemas que el niño está enfrentando, académicos o de comportamiento, se deban a estos 3 elementos iniciales. Entonces el ISEL es un acrónimo con las palabras en inglés, pero I de instrucción, la C es de currículum, la E es de environment, pero es el ambiente de aprendizaje, y la L al final es learner, que es el estudiante, ¿no? Entonces lo que hacemos es, primero, tratamos de recabar información sobre la instrucción, y la instrucción la da el profesor. La instrucción es cómo enseña el profesor el contenido curricular. ¿Qué tipo de, está utilizando instrucción que está basada en la evidencia? Evidencia para el grado al que está enseñando, evidencia para el contenido que está enseñando, está utilizando una diversidad de elementos, de materiales, cómo está enseñando, ¿no? Entonces, esa parte uno la tiene que evaluar, uno tiene que hacer observaciones o puede preguntarle al profesor, ¿no? ¿Cómo es que está, qué materiales está usando? ¿Cómo es que está enseñando a los alumnos? Y normalmente lo que ocurre es que para la mayoría de los alumnos la instrucción del profesor va a funcionar, pero va a haber un grupo para los que no funcione. Entonces, nuevamente, no es el problema del niño, es el problema de que la instrucción no llega al niño, no es suficiente para el niño, no responde a las necesidades de aprendizaje del niño. Entonces, el instructor, el profesor, es el encargado de hacer un cambio en su instrucción, ¿no? Entonces, se tiene que valorar ese primer ámbito. El segundo ámbito tiene que ver con el currículum, que es qué es lo que estamos enseñando. Y cuando hablamos de currículum, claro, es una cantidad de contenido que está organizado de lo más simple a lo más complejo, que tiene una secuencia, que tiene unos pasos, pero asume o presupone que el niño cuando llega al salón de clase tiene sus ahorros académicos, es decir, viene con una cantidad de conocimiento que le va a permitir engancharse al inicio de este contenido curricular y a partir de ahí seguir aumentando sus ahorros de conocimientos, ¿no? Seguir acumulando información, organizándola de una manera que la pueda usar, ¿no? De una manera que resulte funcional. Pero si hay un desfase entre lo que el niño sabe y lo que se le está ofreciendo en el salón de clase, entonces ese es un problema. Si nosotros consideramos a niños que no han tenido escolaridad, porque han sido niños que han venido caminando desde Ecuador a Tumbes y de ahí hasta Lima, pues no han ido al colegio, no van a estar totalmente desfasados, a pesar de que cronológicamente pues, corresponde a que estén en el primer grado, ¿no? Entonces, ese desfase es significativo. Y en algunos casos no es solo que están desfasados en escolaridad, sino que, o en cuanto a su conocimiento del grado previo, etcétera, sino que no han ido al colegio. O sea, hay algunos niños que migran al país que no han estado nunca en un cole. Entonces, es cómo uso un libro, cuál es la secuencia de eventos en un salón de clase. Voy a estar 8 horas aquí sentado escuchando, voy a salir. Esa alfabetización de lo que es ser un niño en un colegio no existe. Entonces, a menos que uno haga el esfuerzo de entender quién es el niño y cuáles son sus experiencias, entonces mal hacemos tratando de determinar si hay algo raro, hay algo que está mal con el niño, porque nuevamente no hay nada mal con el niño, es su experiencia, ¿no? El niño está intacto, orgánicamente intacto, puede aprender, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Luego es el ambiente de aprendizaje, y el ambiente de aprendizaje es el ambiente físico, tener en cuenta cuántos alumnos hay en el salón, cuál es el nivel de bulla, cuál es la cantidad de luz. Hay niños que tienen problemas con lo que es integración sensorial, entonces de repente la superficie de la silla es fastidiosa, el niño del costado que hace sonidos, tiene un tic nervioso con la lengua, de repente lo distrae, pueden haber bullies en el salón, el profesor de repente no tiene
no ha creado un clima que facilite al relajado proceso de aprender y de conectarse y de sentirse motivado, energizado, etcétera, ¿no? Entonces, este ambiente es muy importante en el colegio y en la casa, porque en la casa, nosotros en el Ann Sullivan, y se hace mucho en los colegios aquí también, es al principio del año hacíamos una visita a las casas, al principio del año a todos los alumnos. Entonces era una visita que duraba pues 2 horas, íbamos a diferentes partes de Lima, pero esa visita nos permitía tener un panorama completo, ¿no? Un mapa mental de dónde y bajo qué condiciones están nuestros alumnos. ¿Cuál es su dormitorio, ¿no? ¿Tiene su dormitorio alguna mesa? ¿Tiene paredes libres como para colgar un calendario o tener recordatorios? ¿Hay algún sitio en la casa que sea silencioso para que el niño pueda estudiar? ¿O hay mucho tráfico, hay mucha gente, hay mucha bulla? ¿Quiénes viven en la casa? Etcétera, ¿no? Entonces, esta información es invalorable. Si no entendemos cuál es el ambiente en el salón y en la casa, estamos pues un poquillo cojos de una pata porque información que es sustancial para poder ayudar a ese niño, no la tenemos y la necesitamos. Hay algo que es muy importante también recordar. Nosotros no solo es hacer honor a nuestra profesión, sino que nosotros no estamos haciendo caridad con el niño. No, nuestro rol no es sentirse ni bien ni mal por un niño, como motivador para ayudarlo, como motivador para tener esa responsabilidad de determinar qué es lo que este niño necesita, ¿no? Al final del día es un servicio que es un compromiso que uno ha asumido. Y ese compromiso uno lo tiene que ejecutar en el nivel más alto posible, ¿no? Entonces, todas estas medidas que pueden resultar extremas porque toman tiempo, no es fácil ir hasta Chaclacayo para entrevistar a la familia y visitar la casa, no es fácil, pero la información que uno va a tener la capacidad de acumular es invalorable. No hay vuelta que darle, es invalorable. Entonces hay que tener la capacidad de invertir, ¿no? De invertir. Y luego en el modelo ICEL es el estudiante, que hemos descartado la instrucción, todo está bien, el currículo, todo está perfecto, el salón, la casa, etc. Entonces puede ser que haya algo que sea inherente al niño, ¿no? En cuanto a su capacidad cognitiva, que necesita ser evaluada, y solamente después de haber hecho este descarte de estas otras áreas es que empezamos a trabajar de manera concienzuda con el niño. Pero ahora, cuando hablamos de un niño minoría, de un niño que viene de diferentes regiones del mundo o de diferentes regiones del Perú, del país, un niño que de repente no habla el castellano o el español como idioma primario, nativo, materno. Entonces tenemos que hacer una evaluación de cuál es el nivel de proficiencia de este niño en el idioma con el que va a ser evaluado, ¿no? Ahora, si ustedes hablan el idioma nativo del niño, y no solo lo hablan, sino que tienen conocimiento de la cultura también, entonces han cubierto las dos grandes esferas de lo que se necesita cuando se trabaja con un niño de una población minoría, ¿no? Con el agregado del idioma, que es entender si el instrumento que estamos usando, y en un ratito les voy a enseñar más información, tiene una carga cultural muy grande, que va a estar en detrimento del niño, y si tiene una carga de idioma muy grande, que también va a estar en detrimento del niño, si es que el niño no es proficiente ni en el idioma, ni en la cultura de la mayoría, ¿no? Entonces aquí la idea es, BISC y CALP son dos conceptos que James Cummins, que es un canadiense, ha investigado mucho sobre esto, también les he incluido ahí una referencia para que revisen. Y son dos niveles que normalmente se desarrollan durante los primeros 6 años, después de que un niño se ha incorporado en una cultura que lo auspicia, una cultura que lo acoge, por ejemplo, la cultura de Lima, con un niño de la Amazonía, ¿no? Y lo que nos permite saber si es que el niño está listo con el idioma que tiene, del castellano, del español, siendo su idioma nativo de repente aymara, si es que realmente está listo para involucrar, mejor dicho, ser incorporado totalmente en un sistema monolingüe en español, o si es que tenemos que darle apoyo bilingüe hasta que alcance un nivel de independencia lingüística
Pero al mismo tiempo es tener eso como referencia cuando se hacen las evaluaciones, ¿no? Porque la mayoría de los instrumentos que se utilizan están en español. Entonces eso es ya una gran limitación, ¿no? Explorar si es una familia monolingüe, es decir, si los padres de este niño solamente hablan aymara, lo que es una gran ventaja, o es una familia bilingüe. Cuando las familias son monolingües, una de las cosas que hacemos aquí es decirle a los padres, con la ayuda de los intérpretes, si es que la familia no habla inglés, es que sigan apoyando a ese niño en su crecimiento en su idioma nativo. Lo bueno que en el Perú ustedes tienen, hay varios idiomas oficiales, ¿no? Aquí en Estados Unidos no existe ese concepto de idioma oficial, pero el idioma oficial, digamos, es tácito, es solamente inglés. Entonces, lo que hacemos con los padres es decirle, continúen trabajando con el idioma nativo, si es español, es suajili, el idioma que fuere, ¿no? No dejen de hablar en el idioma nativo en su casa. Ayuden a leer al niño en su idioma nativo, porque el crecimiento del idioma nativo para un niño, minoría, es una gran inversión. Es una gran inversión cognitiva y es una gran inversión cultural, ¿no? Entonces, si las familias siguen ayudando a que el niño crezca en su conocimiento de su idioma nativo, ayuda en gran medida a que el aprendizaje del castellano, del español, se refuerce, sea mucho más fácil. Porque en la medida que el niño tenga una buena cantidad de conocimiento, y de conocimiento no solo de vocabulario, sino de lo que es el sistema de comunicación, ¿no? Del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. A la hora de la hora sabe, ¿no? Sabe cómo se construye una idea, sabe cuáles son sustantivos, verbos, cuáles son los artículos, etcétera, pasado, presente. Entonces, ese conocimiento sistémico de lo que es el lenguaje escrito y hablado, le sirve como nave sobre la que apoyar el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Y estos dos términos son fundamentales en el entendimiento de este proceso. Entonces les recomendaría leer un poquito sobre eso. Entonces, es muy importante apoyar al niño en su continuo crecimiento del idioma nativo. Déjenme ver si cubrí todo lo que tenía. Sí, ok. Y acá estamos continuando lo que son intervenciones educativas y estrategias de evaluación. Un poco determinar el conocimiento del niño en cuanto a las normas y lo que significa la cultura que lo está hospedando, ¿no? Si es la cultura de Lima, porque es una cultura en sí misma. Determinar el conocimiento del evaluador de la cultura y del idioma nativo del niño. Y pongo ahí evaluación bilingüe porque idealmente uno como psicólogo educativo debería conducir una evaluación bilingüe. Significa que uno llega con todo el material en el idioma nativo del niño y se conduce la evaluación en el idioma nativo del niño también, los intercambios, ¿no? Sin necesidad de que haya un intérprete y sin la necesidad de que al niño se le demande que hable el idioma que está aprendiendo, ¿no? En el espacio de una evaluación. Entonces, este es el ideal, no necesariamente se alcanza, pero es el ideal, ¿no? A alcanzar. Y al final también es conocer el instrumento que están utilizando ustedes, ¿no? Ya sabemos lo que es validez, confiabilidad, son, digámoslo, el ABC de los instrumentos psicométricos o psicoeducativos. Es entender un poco cuál es la muestra, y eso sí, hay que invertir tiempo y revisar el manual, cuál ha sido la muestra normativa con la que se ha diseñado este instrumento, si esa muestra ha incluido poblaciones que representan al niño, ¿no? Porque nuevamente, si es un niño de la Amazonía y estamos utilizando el WISC en castellano, entonces, ¿quiénes constituyeron esa muestra normativa para el WISC en español? Si no hubo nadie de la Amazonía, entonces mal hacemos en utilizar el instrumento. Lo vamos a utilizar y nos va a dar algo de punto de referencia, pero en realidad no es válido. Porque es como que yo traduzco un instrumento que se diseñó en Kenia para la comunidad keniana y lo paso al castellano y se los administro a ustedes. Entonces, no, porque la muestra obviamente, todos los puntajes están diseñados en función con individuos de Kenia, no con individuos de Perú. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces es nuestra responsabilidad evaluar la muestra, hacer esa investigación. Utilizar más de un instrumento, eso es también muy importante para evitar para conducir una evaluación que es no discriminatoria. O analizar el nivel de demanda cultural y lingüística, es a lo que mencioné hace un ratito, cuando uno ve el WISC, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que se le presentan al niño? ¿Qué tan cargadas culturalmente son esas imágenes? Acá se han hecho estudios, por ejemplo, con evaluaciones que tienen imágenes con los niños nativos americanos, son niños que viven en las reservas indias, y se les presenta imágenes de cosas que los niños jamás han visto, ¿no? Por ejemplo, creo que era un bus o un tren. Entonces, el niño no ha visto no conoce, no tiene ni la imagen ni el concepto de lo que es. Entonces, porque no tiene la experiencia, es penalizado, porque se le quita los puntos que pudo haber adquirido, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un análisis concienzudo de cuáles son los estímulos que se le presentan al niño, qué preguntas se les está haciendo y qué tan influenciadas esas preguntas, esos estímulos son de la cultura mayoritaria, ¿no? Y bueno, lo que les decía antes también, si está diseñado en el idioma nativo del niño. Por ejemplo, el WISC está en castellano, pero ha sido... la muestra ha utilizado niños representantes de las diferentes culturas en el Perú, probablemente no. Aquí DeepL es un paquete de evaluaciones de despistaje de la lectura que se utiliza en Estados Unidos, y su versión en castellano es el ISEL. Entonces son una serie de pruebas que evalúan, por ejemplo, la fluidez en la lectura, evalúan la capacidad de análisis fonémico que tienen los niños, la habilidad que tienen para hacer uso de palabras o deletrear palabras desconocidas o utilizar palabras, etc. Entonces, ISEL, la versión en castellano, se ha utilizado en Estados Unidos y ha sido validada con poblaciones hispanas aquí, pero lo puse acá como ejemplo porque mal haría yo llevando el ISEL a Perú, que como digo, está en español, y utilizando los puntajes del ISEL en Perú, ¿no? Porque son niños hispanos en otro país. Entonces, nuevamente, es tener simplemente la idea de con qué muestras se han obtenido esos puntajes con los que vamos nosotros a juzgar el desempeño de un niño en otro contexto cultural y en otro país, ¿no? Si el idioma está en su idioma nativo, como les decía, cerciorarse de que la muestra normativa también corresponda con su grupo cultural, ¿no? Entonces, eso en la parte técnica. Y claro, el psicólogo educativo hace mucho de eso, ¿no? Aquí en Estados Unidos, cualquier niño que tiene algún tipo de desafío en su proceso de aprendizaje, el psicólogo educativo entra al taller de inmediato, hace las evaluaciones y es un miembro crucial en el proceso de tratar de determinar cuáles son las mejores estrategias, ¿no? Cómo ayudar a este niño. Pero nuevamente, lo más importante es quién es el niño, cuál es la realidad del niño, cuáles han sido sus experiencias. Es realmente tratar de, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Imbuirse en su realidad, ¿no? Para poder realmente ayudarlo. Eso es el punto de partida. Y tal vez acá me voy, solamente por el tiempo, me voy a saltear un poquito lo que son recomendaciones para los profesores. Y estas dos recomendaciones que son para todos los profesionales. Una es analizar tu propia, lo que se llama interseccionalidad, que son todos estos ángulos que establecen y ayudan a determinar quién eres tú, como profesional, como persona en la sociedad, ¿no? Cada sección de lo que es uno corresponde, por ejemplo, a ser una mujer de 52 años, estar casada, tener hijos, ser psicóloga, ser inmigrante, ser minoría, etc. Todas estas capas
que contribuyen a mi fenomenología, son muy importantes de tenerlas en mi conciencia y tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque van a influenciar cómo yo entiendo la fenomenología de otra persona. Entonces, parte de este proceso de dar un mejor servicio a niños de poblaciones culturales diferentes es empezar a explorar quién es uno y cuáles son también cuáles son sus sesgos implícitos, ¿no? Entonces, eso como rasgos, recomendaciones en general. Y finalmente, no quisiera invertir muchísimo tiempo, tal vez esto puede ser otra sesión, pero este es un sistema con el que se trabaja en casi todas las escuelas en Estados Unidos. Es un sistema de apoyo multinivel que ha facilitado la identificación más precisa de los niños que necesitan realmente servicios de educación especial. Entonces, es como un filtro, ¿no? Ustedes ven esta pirámide, es como un filtro de evaluaciones, de despistajes, que se hacen muy seguidos y que nos ayudan a dar apoyos a los niños dentro del salón regular. El niño no se lo saca para recibir nada fuera, es todo dentro del salón regular, es un trabajo bastante concienzudo que hacen los profes, que se va en grupo grande, se hace en grupos más pequeños y a veces se trabaja de uno en uno. Pero se ayuda, se contribuye, realmente se da el refuerzo que el niño necesita académicamente o conductualmente para el niño poder tener la capacidad de incorporarse dentro de lo que se llama el nivel 1, que es el nivel en donde la mayoría de los niños están y sin enfrentar ningún tipo de desafíos, ¿no? Como les digo, tal vez sería esto un motivo para hacer otra presentación, simplemente por el tiempo, pero los invito a chequear los puntajes normativos para Perú con las pruebas de despistaje de ISEL, que como les dije está dentro, son parte de ese sistema de apoyo multinivel que se utilizan, y fue una investigación que hice en Perú, la empecé hace como 4 años atrás, y tengo los puntajes normativos, o sea, claro que corresponden solamente a un distrito en Perú, pero son puntajes que han sido adquiridos con niños de Perú. Sería algo muy interesante que si ustedes están interesados en crear algo parecido con alguna escuela en el Perú, sería un sistema de despistaje para un colegio determinado o un grupo de colegios determinado. Podría ser un fenomenal proyecto de investigación. Pero simplemente para ir explorando de manera inicial, voy a publicar un artículo dentro de poco para que tengan una idea de cuáles son esos puntajes y cómo están organizados dentro de cada una de las pruebas de despistaje. Entonces, un poco resumiendo y simplemente para repasar los objetivos de la presentación, que espero hayan servido para un poco clarificar las cosas que se hacen aquí y asociarlas con las cosas que se están haciendo en el Perú o que se podrían hacer en el Perú. Aquí les dejo algunos enlaces de interés. Por ejemplo, nuevamente, todo esto está en inglés, desafortunadamente o afortunadamente para ustedes. Son todas las estrategias de intervención para diferentes áreas y diferentes grados. Todas estas estrategias están basadas en la evidencia. Es una página que maneja el gobierno federal de Estados Unidos y lo utilizan en muchísimos colegios. Estos son algunas recomendaciones para lo que es la educación virtual. Son estándares que aseguran que el diseño de la virtualidad para los niños escolares sean nuevamente conducentes a su organización, a su navegación y a su éxito, ¿no? Y después otros enlaces que pueden resultarles interesantes para ustedes. Y al final, estas son las referencias. He tratado de incorporar enlaces vivos para que puedan llevarlos, para que puedan revisarlos, ¿no? Pero ahora que cierro, me parece que apunté y no lo he mencionado, pero quisiera traerlo a su conciencia, de repente lo borré. Recuerden las teorías de Maslow, que habla de las necesidades básicas, ¿no? ¿Cuál es la pirámide de necesidades del niño? Si el niño no ha tenido la capacidad de satisfacer sus necesidades primordiales, mal haríamos en tratar de enseñarle nada, ¿no? Recuerden la teoría de Ogbu.
No sé si han escuchado la teoría de Uri Bronfenbrenner, pero él habla de todas las áreas de impacto, que habla de su teoría ecológica, ¿no? Del desarrollo ecológico. Entonces, cómo el niño está impactado por la familia, por la comunidad, por el colegio, por el país, ¿no? La nación, etcétera, es una teoría fundamental para los psicólogos educativos, para los educadores. Y por supuesto Vygotsky también, explorar constructivismo, cómo aprendemos en sociedad, en intercambio, pero necesitamos tener personas que saben quiénes somos nosotros, que nos llegan a conocer de manera un poco más íntima, que invierten un poco más de tiempo, como les dije, conocer a la familia, conocer los espacios en donde los niños habitan, es fundamental. Y eso es todo. Ojalá que haya sido, en algo les haya servido. Recuerden trabajar con una hipótesis nula que dice el niño no tiene ningún problema y es la responsabilidad de ustedes descartar todos los aspectos alrededor del niño antes de apuntar con el dedo al niño y decir, tú eres el que tiene el problema, ¿no? Asumimos que es el profesor, que puede ser el ambiente, el contenido, etcétera. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos acá unas preguntas. Ya, genial. Esta pregunta nos dice, ¿cómo enseñar o mantener atentos a niños con capacidades especiales o diferentes en clases virtuales? ¿Qué método, qué estrategia es factible para que puedan aprender? Claro, y esta es una pregunta, es muy importante porque ahora todo está virtualizado, ¿no? Y la respuesta un poco va a depender de qué discapacidad estamos hablando y qué rol cumple la virtualización para el niño. Porque si estamos hablando de un niño que no tiene la capacidad de estar sentado, digamos, 5 minutos o 10 minutos enfrente de una computadora y de poder absorber la información o de conectarse con la información, probablemente estamos hablando de un niño que se va a beneficiar más de un currículum funcional, de un currículum puramente académico, ¿no? Lo que quiero decir es, de repente lo que necesita ese niño no es estar sentado frente a la computadora, sino es ayudar al padre o a la persona que está con el niño a practicar la escritura de su nombre en un contexto más auténtico, ¿no? Escribirle una carta a la madre o hacer la parte de matemáticas en un contexto más auténtico. Vamos a salir, necesitamos tanto dinero, esto es lo que vamos a comprar, etc. Entonces, uno no puede generalizar la discapacidad, pero sí uno tiene que tratar de determinar si necesita estar sentado por 5 minutos. De repente no lo necesita, ¿no? No le significa ningún beneficio. Entonces, un poco también es descartar eso, ¿no? Y si necesita estar sentado, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es trabajar con el niño por aproximaciones sucesivas. No puede estar 15 minutos, podemos empezar con 1 minuto. Y ese 1 minuto se refuerza, se celebra, el niño ve el resultado, determina en qué le ha servido ese minuto, hace alguna otra cosa, bueno, ya dependiendo de cuál es un poco la rutina de la casa o qué otras actividades escolares tiene, y después se vuelve a trabajar en otro ciclo de 1 minuto o de 2 minutos, ¿no? Entonces sí, yo creo que el abordaje es diseñado para el niño, ¿no? No hay una recomendación que sea general, sino es quién es el niño, qué necesita el niño, y si realmente necesita lo que se le está pidiendo. Y claro, para el profe puede ser razonable, ¿no? Pero sin embargo, hay que ser siempre abogado del niño. O sea, nuestra responsabilidad es tratar de determinar cuál es el beneficio que va a sacar ese niño de estar sentado 15 minutos enfrente de la computadora, considerando que es un niño que tiene discapacidades, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ximena. Aquí otra pregunta que seguramente va ligada a la que acabas de responder. ¿Cómo hacer que el niño hiperactivo estudie? Ok. Y claro, está también ligado, pero con la hiperactividad, y aquí en Estados Unidos yo no sé cómo se trabaja mucho en Perú, hay niños con niveles de hiperactividad que necesitan medicación,
Hay niños con niveles de hiperactividad que no necesitan medicación y lo que necesitan es una variabilidad de materiales, ¿no? Los materiales con los que se trabaja con niños que tienen problemas de atención e hiperactividad es bastante conductual también, es muy parecido a lo que mencioné anteriormente, es satisfacer o cumplir un periodo, un encuentro académico por un periodo corto, después tener la libertad de engancharse en otra actividad y después continuar. O sea, el proceso de aprendizaje que normalmente a un niño le puede tomar 15 minutos de estar conectado con el contenido, se puede romper se puede dividir en diferentes partes, ¿no? Y cada parte trabajarla de manera independiente con el niño. ¿Y qué es lo que motiva al niño, no? Con niños que tienen problemas conductuales y niños que tienen problemas de hiperactividad, se trabaja mucho los principios skinnerianos, ¿no? Se trabaja mucho la parte conductual, la parte de los refuerzos, la parte del intercambio, la parte de, le encanta jugar con el iPad, entonces tratar de llevar al niño a él mismo generar un esfuerzo de engancharse con el contenido académico por un periodo corto, tener el refuerzo de la actividad que desea, en la que se desea involucrar, enganchar por un tiempo y después regresar otra vez al espacio de aprendizaje, ¿no? Pero nuevamente se recomienda variar, ¿no? Lo que no llegué a cubrir un poco que son estas prácticas de diseño universal, habla de tratar de darle al niño el contenido bajo diferentes modalidades. O sea, el contenido se lo da uno en un papel impreso o se lo da al niño de manera auditiva, se le puede dar al niño a través de un vídeo, se le puede cantar al niño una canción, obviamente va a depender de qué grado estamos hablando, ¿no? Pero tiene uno que tratar de distribuir y de hacer llegar el contenido a través de diferentes mecanismos, diferentes modalidades, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos que tener la capacidad, la flexibilidad y el ingenio para facilitar que el niño demuestre que ha entendido a través de diferentes modalidades, porque normalmente es, bueno, ahora da tu examen, pero un niño hiperactivo que no tiene problemas de atención tal vez no se enganche con un examen por más de 5 minutos, pero sí ha entendido y sí te lo puede demostrar y tal vez te lo puede decir y con eso va a ser suficiente para comprobar que el niño entendió. Entonces, es en la flexibilidad de cómo yo le hago llegar el contenido, cómo es mi instrucción, pero también en la flexibilidad de cómo permito que el niño me demuestre que ha entendido lo que le he enseñado, ¿no? Entonces, y claro, qué tanto ingenio, y hay muchas cosas escritas al respecto, ¿no? Pero qué tanto ingenio y flexibilidad puede incorporar el profesor en el proceso de aprendizaje depende mucho de qué tanto el profesor maneja ese contenido. La persona que más conoce de su tema es la persona que tiene más flexibilidad cognitiva para abordarlo de diferentes ángulos, diferentes materiales, diferentes modalidades. Entonces, por eso me refería a los profesores altamente calificados. Una persona que no está altamente calificada tiene problemas y dificultades para enseñar un tema determinado, ¿no?